Una de las más inicuas figuras de la profecía es el tal llamado Anticristo. Aún para las personas que son completamente ignorantes de lo que dice la profecía bíblica, el nombre Anticristo nos trae visiones de Armagedón, de perversa maldad y del fin del mundo. Y las profecías de su Biblia son muy claras. El Anticristo se aproxima. De hecho, existen razones para creer que está con vida hoy en día y que las piezas clave de su reino de terror que se avecina están siendo acomodadas ahora mismo. ¿Podrá usted reconocerlo cuando surja en escena? La Biblia nos provee con todas las claves necesarias para conocer realmente quién es esta persona, y hoy se las vamos a presentar a usted. Hoy en el mundo de mañana queremos poder prepararlo para que reconozca al Anticristo. Acompáñenos. ¿Por qué? Porque el escenario para la llegada del Anticristo ya lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Uno, todos los países de Latinoamérica, la mayoría de sus presidentes son masones, unificándose para establecer un orden mundial. Dos, el Vaticano, a través de su representante, el Papa, ya dijo que es bueno que el mundo se unifique para que haya un orden mundial. Tres, el mismo Papa aprobó la implantación del microchip. ¿Ok? 4. La implementación del microchip ya está a nivel mundial y en Estados Unidos por ley ya se empieza a implementar el microchip, donde está toda tu información, ¿no es cierto? Empezó con los animales para que el perro no se perdiera, un GPS, pero ahora el microchip, que es del tamaño de un grano de arroz, tiene tu ficha médica, tu ficha económica, tu tarjeta de crédito, está todo ahí, todo. Entonces la gente va a querer ponérselo. No es que la gente dice, no me lo quiero poner, no, se lo va a querer poner porque si te secuestran, te van a encontrar, en una hora te van a encontrar si estás secuestrado. ¿Me estoy explicando? Entonces es la estrategia que se está usando para que la gente no le tenga miedo al microchip, al contrario, lo quiera y lo acepte. Y como es un microchip de radiofrecuencia, y aquí viene algo que mucha gente no sabe, que ellos van a poder manipular en la frecuencia de tu microchip tu mente. Te van a hacer como tipo zombie. Y eso es lo que la gente no sabe. O sea, nos van a manejar teniendo un control mental, no solamente el control de nuestra economía, sino nuestro temperamento. ¡Wow! Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les deje una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos ya escucharon hablar de esa profecía, y para la mayoría la marca de la bestia del fin de los tiempos se trata de algo distante. Pero la inteligencia humana, el avance tecnológico y la ciencia ya revelan señales de que este tiempo está mucho más cerca de lo que se imagina. En los últimos años gastaron mucho en estudios para la creación del microchip, la marca ultramoderna, del tamaño de un grano de arroz, que define la identidad del hombre y que puede ser implantada, según los científicos, en la piel, en las manos y en la frente. Lo que parecía imposible ya se volvió ley. Recientemente, una noticia divulgada en Internet decía que en los Estados Unidos fue aprobado por Barack Obama un proyecto de ley para la implantación obligatoria del microchip en ciudadanos americanos como parte de una reforma sanitaria. Los chips serían implantados en las manos para que sólo así las personas pudiesen tener acceso a los servicios públicos de salud. Pero la noticia más reciente que generó polémica en Internet fue la implantación del microchip en Europa. Hay relatos de que los recién nacidos reciben la marca en algunas ciudades europeas para tener el derecho a algunos tratamientos de salud, control de vacunas, entre otras necesidades infantiles.
En Brasil, el avance del microchip no para. Está también en los automóviles, en algunas ciudades, con un sistema que monitoriza el registro de los coches. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. La era del chip ya es una realidad. Es necesario que la humanidad esté alerta. Las señales son claras. Será de verdad el fin de los tiempos. Está llegando el tiempo de la gran tribulación. ¿Y usted ya está preparado? Acepte al Señor Jesús de todo su corazón. Entregue su vida a Él. Arrepiéntase de sus pecados y cambie sus actitudes. Él le quiere salvar. La cual es una poderosa maquinaria militar, política y económica, quien dominará al mundo en los tiempos del fin. Por el contrario, el anticristo y la bestia son dos seres totalmente distintos. Veamos Apocalipsis 17. Aquí Juan deja registrada una notable visión que le fue revelada por Jesucristo y los ángeles bajo su autoridad. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia continuamente utiliza a la mujer como símbolo de sistemas religiosos en profecía, y la fornicación, el adulterio y la prostitución como símbolos de adoración de ídolos y de comprometerse en prácticas de adoraciones paganas. La figura de la ramera o prostituta montada sobre la bestia es muy clara. La propia bestia representa el gran poder militar, económico y político profetizado que aparecerá en escena, y el líder de ese sistema. Pero vemos que encima de esta bestia va montada una prostituta, representando el falso sistema religioso, y la cabeza de ese sistema, que intentará usar este poder militar y político para su propio beneficio. La cabeza de ese falso sistema religioso es el anticristo. Un líder carismático ha llegado al poder. Por fin aparece para mostrarse a las multitudes como un salvador. Muchos lo esperaban. Creen en sus palabras y esperan que sea la cura para este mundo enfermizo. Algunos piensan que se trata del regreso del Mesías. Pero este hombre no es un salvador sino el rey del terror que marcará el fin de todo. El Armagedón. Nostradamus habla de una aterradora profecía sobre un tercer anticristo. Un ser maligno que llegará al mundo en estos tiempos como un hombre de apariencia inofensiva, que con sus poderes de persuasión y carisma seduciría a las multitudes. Con su astucia e inteligencia engañaría a muchos y actuaría bajo las sombras para llevar a cabo sus diabólicos planes. Esta profecía fue escrita para darnos luces de quién sería el próximo falso Mesías. Personaje que conquistaría a naciones enteras, logrando así, conducir al mundo hacia un caos total, pobreza extrema, hambre y nos arrastraría finalmente hacia una gran tercera guerra mundial. Algunos creen que el falso Mesías podría ser un líder político, un líder religioso o un gran hombre de negocios. Pero aún no se sabe con exactitud quién podría ser este tercer anticristo, pero más adelante mostraré quién podría ser el último. Una teoría dice que ya podría estar entre nosotros, que solo bastaría analizar algunas de sus características para conocer cuán avanzado está sus más diabólicos planes. Además muchos creen que al hijo de Satanás, aún, están preparándole el terreno para su reinado. De llegar el momento de su gobierno, se cree que será el inicio de todas las tribulaciones, el inicio de los conflictos sociales, escasez de alimentos, matanzas y finalmente el inicio de los conflictos a gran escala que terminarán por acabar con todas las vidas humanas. Al parecer todo esto estaría ya sucediendo en nuestros tiempos y que muchos nos negamos a creer. A continuación iré mencionando algunas características del primer y segundo anticristo.
para luego intentar descubrir quién podría ser el tercer y más aterrador anticristo. El primer anticristo fue un gobernador de Francia que luego se convirtió en emperador. Además llevó a su país a una guerra dentro de Europa. Además se le consideró un carnicero a causa de las muertes que resultaron de las guerras mientras dominó Europa. Por tal motivo, Napoleón Bonaparte, por su capacidad de seducir a la población y baño de sangre, es considerado como el monstruo de la humanidad y el primer falso mesías predicho por Nostradamus en sus escrituras de 1555. Sus acciones nos conducen a la búsqueda del segundo anticristo. Este personaje causó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del Holocausto. Su visión era el exterminio de los judíos y pensando en el futuro alemán. Sedujo en menos de 10 años a Alemania a librar una guerra contra los judíos. Responsable de más de 10 millones de muertes. Él mismo se consideró como el segundo anticristo y se cree que vio a Napoleón como su antecesor. Este hecho nos conduce a intentar descubrir quién es el tercer y más aterrador anticristo. El anticristo, el falso mesías o el hijo de Satanás. Esta palabra aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. En este texto antiguo se afirma que el anticristo, la bestia, vendrá a seducir a la humanidad con su falsa apariencia y que dará inicio al fin de los tiempos. El Apocalipsis. El tercer anticristo es el término usado por Nostradamus, para referirse a quien posiblemente sea el que destruya el mundo. Usualmente, se ha dicho que esta persona será un líder político o religioso. Naciones enteras esperan su venida, creerán que se trata de la venida del Salvador, que se ha esperado por mucho tiempo y que será la cura para este mundo deprimente. Muchos creerán que será el regreso de Jesucristo, aunque los estudiosos creen que no se tratará de ningún Salvador sino el Rey del horror que marcará el fin de todo. El falso Mesías llegará a lo más alto del poder por su capacidad de engañar con sus atractivas propuestas y por su facilidad de ocultar su verdadera apariencia. Se cree que ya existe un gobierno que está preparando el terreno para su reinado y se sabe que estará apoyado por Satanás. Muchos afirman que el tercer anticristo vendrá de un gobierno muy poderoso como el de Estados Unidos y será el peor porque aprenderá de los errores de Hitler. Este candidato republicano cumple con muchas características propias de un anticristo, esto debido a sus extrañas propuestas. Una de ellas dice, de llegar al poder, es crear una gran muralla que pretende dividir, aún más, México de Estados Unidos. Esto demostraría que estaríamos frente al próximo hijo de Satanás, que con sus aires de superioridad menosprecia y trata como una raza inferior a los latinos. Otra de sus promesas del aspirante a la presidencia es deshacerse de millones de latinos, deportándolos, de ser el próximo gobernante de los Estados Unidos. Sus propuestas parecen estar siendo muy bien acogidas en la población, ya que, este señor se está presentando como una solución a muchos problemas, como, el desempleo, que según él, generan los latinos inmigrantes. La conducta de este falso mesías muestra claramente el odio que tiene hacia las personas. Varias personas dan fe de sus maltratos y su racismo bajo su inocente apariencia. Todo hace pensar que su odio va más allá con los latinos, qué coincidencia, de igual forma que Hitler odiaba a los judíos. El posible falso mesías, no es un político, es un empresario multimillonario que está usando la política para llegar a ser el próximo presidente y hacerse con el poder de una de las naciones más poderosas e influyentes del mundo, para así, empezar con su infernal gobierno. Entre los planes en política exterior de este empresario está destruir al Estado Islámico. Por otro lado, a pesar de las serias diferencias, dice desear vivir en paz y amistad con Rusia y China, reestructurar la OTAN y tumbar el acuerdo nuclear con Irán. Pero lo peor de todo es que gracias a las mentiras en sus planes políticos y poder de convencimiento, es que está seduciendo a las masas, y así, ganando más popularidad en la población, con lo cual, se perfila a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Se dice que el hijo de Satanás se caracteriza por su poder de seducir a las masas y al igual que su antecesor tampoco es un político, sino por el contrario, alguien ligado a otra rama, que así como Hitler quiso ser pintor y escritor, pues este posible tercer anticristo es un hombre ligado a los negocios. Pero eso no es todo, sino que este falso mesías, racista y xenófobo promete luchar duro contra los inmigrantes, contra los musulmanes, contra los chinos y contra todos los que se quieran interponer en su proyecto de convertir a los Estados Unidos en el gran país que fue. Por otra parte, hasta el Papa Francisco mostró su rechazo hacia las propuestas políticas del multimillonario, cuando expresó que quien piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano.
Pero la respuesta de Donald Trump no se hizo esperar, y dijo que, es vergonzoso que un líder religioso esté cuestionando la fe de otra persona. Ningún líder, especialmente un líder religioso, tiene el derecho a cuestionar la religión o la fe de otro hombre. Considero que estas palabras, desde ya, muestran el rechazo mutuo que ambos se tienen. Este tercer anticristo también dijo que podría defender al Papa y al Vaticano de un ataque terrorista mejor que otros. Lo que significa que este falso Mesías, lo tiene todo planeado. Ya en el poder no dudará en completar con rapidez las cosas hechas previamente por su antecesor Obama, quien podría estar allanando el terreno y preparando el mundo para su llegada. En el gobierno del falso Mesías seremos testigos posiblemente de la invasión terrorista a Europa. Por alguna razón, desde ahora, ya ofrece una ayuda al Vaticano si fuese atacada por los terroristas. Está claro que con esta declaración busca quedar como un líder de paz y así tener una mayor aceptación. Además será muy probable que veamos en su gobierno una invasión a Siria e Irán, o un conflicto directo con China o Rusia. Lo que nos conllevaría a una guerra directa entre las grandes potencias. Este falso Mesías esté tratando de llegar a más personas con sus palabras y que, de llegar al poder el tercer anticristo, por fin, se muestre tal como es. Un ser astuto, que con sus engaños sea capaz de crear desunión y odio entre los hombres para desencadenar finalmente una última gran guerra mundial de proporciones bíblicas, para que así, vivamos en carne propia los horrores de una devastadora guerra, hambre y muerte. Así, parece ser el comienzo de su reino, el reino del terror, del que por tanto tiempo el hombre había temido vivir. Ahora, solo restaría esperar el desarrollo de los acontecimientos y confiar en que, tal como asegura la Biblia, después de un período de dolor y tribulaciones, la luz siempre termina venciendo a la oscuridad. Un diminuto chip podría salvarnos la vida. Todo comenzó con un avance de la ciencia, el microchip subcutáneo. En 2003, este pequeñito chip del tamaño de un grano de arroz surge, en principio para aportar información médica. Un año más tarde se convierte en una revolucionaria forma de transportar datos seguros y únicos, como si adentro de la piel trajera insertado un código de barras. Eso es como una pequeña antena. Esto viene siendo una antena, un emisor. No es como, es una antena. Es una antena, un emisor, y lo que viene siendo enlazado directamente a otros dispositivos. Es otro aparato que no vamos a revelar cómo es. Exactamente. ¿Qué debemos extraerlo siempre junto a nosotros? Siempre debe de estar junto, siempre, todo el tiempo. O sea, este pues, obviamente está implantado, no hay ninguna forma de traer dos dispositivos separados, pero el otro es nos va a dar la oportunidad, inclusive, de dar un aviso cuando se está teniendo alguna emergencia. Tal fue la revolución de este chip que en nuestro país, funcionarios de alto nivel se lo implantaron para tener acceso a base de datos y centros de información restringida, como el propio ex procurador general de la República. Tras la noticia de que en Canadá un científico lograra clonar el microchip, surge el escándalo, la polémica y las preguntas. ¿Ese chip podría falsificarse? Entonces, ¿también alguien podría acceder a CISEN y robar información? ¿Qué probabilidades hay de que se clone un chip? Prácticamente nulas. ¿Sí? Son códigos completamente irrepetibles e inalterables. La idea de portar información crece y es más, este pequeño aparato puede permitir la localización de personas vía satélite. En un lugar del país, en un punto no identificable, usted puede tener acceso a un sistema de seguridad. En tan solo este microchip pueden poner toda la información de usted encriptada, no revelada, para que lo puedan localizar. Basta una llamada de alerta. Hoy, la implantación de este chip resurge. Prometen su clonación y funcionamiento con costo de hasta $4,000. Es una cuota anual de $2,000. El chip no se renueva, el chip se queda encapsulado dentro de lo que viene siendo el cuerpo, dentro del tejido adiposo de la persona. ¿Cómo funciona?
Este dispositivo funciona, vamos a ejemplificarlo. Tenemos una situación de riesgo en la cual presionando por medio de un dispositivo externo se manda una señal de alerta a un centro de monitoreo, en los cuales en 3 segundos llega esa señal de alerta, inmediatamente se abren canales de audio, sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de esa emergencia, así como también tenemos lo que viene siendo la localización puntual de esa persona a detalle de calle, en el cual tenemos velocidad y dirección en la cual se está moviendo ese usuario. Sin embargo, el producto aún no está acreditado por las autoridades, pues carece del aval de la Food and Drugs Administration, la FDA, de Estados Unidos. Y un problema más. El 3 de febrero de este 2009, en Cancún, Quintana Roo, ejecutan a un militar general de brigada, Mauro Enrique Tello Quiñones. Su cuerpo aparece torturado, huesos de brazos y manos rotos. El asunto es que versiones extraoficiales apuntan que el hoyo occiso portaba un chip localizador que le fue arrancado del brazo. Versión que aún no es confirmada ni desmentida por la PGR. Así las cosas. Sin duda un avance. Tecnología en tiempos de miedo. Jania Nobel, Proyecto 40. Ya sea en la mitología antigua, los medios de comunicación y redes sociales y en conversaciones, el tema del infierno y por dónde uno podría entrar, se ha prolongado a lo largo de la historia. Aquí hay 5 ejemplos de supuestas puertas o portales al infierno. Número 5. El Pozo de Kola en Siberia, una entrada al infierno. En los años 70 el Consejo Científico Interdepartamental para el Estudio de la Tierra y la empresa estatal GNPP Nedra, emprendieron un ambicioso proyecto: cavar el hoyo más profundo de la Tierra. Llegaron a profundizar casi 13 kilómetros, pero una vez llegados a este punto, y tras 20 años de exhaustivo trabajo, se negaron a continuar con su objetivo y abandonaron el proyecto. Según las fuentes oficiales, el proyecto del Pozo de Kola no pudo seguir adelante, debido a las altas temperaturas que alcanzaron a los 12.262 metros de profundidad. Pero hay otras versiones al respecto, mucho más inquietantes que la versión oficial que dio la URSS. En una supuesta publicación en el periódico finlandés Amenusatia, se decía que las excavaciones habrían alcanzado en 1992 una profundidad de 14.400 metros, y que a partir de esta profundidad, la perforadora hubiera dejado de ejercer presión sobre el suelo para empezar a girar de forma alterada y sin apenas oposición. Equipados con micrófonos ultrasensibles descubrieron algo que no les dejó indiferentes. Las siguientes declaraciones realmente escalofriantes, fueron tomadas por el mismo Dr. Asakov en el periódico finlandés antes mencionado. Lo que escuchamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran, en algunos momentos, unos sonidos débiles pero a la vez, altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo. Pero después de algunos ajustes comprendimos que en verdad el sonido venía de dentro de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que estábamos escuchando. Escuchamos voces humanas, gritando de dolor. A pesar de que una voz era más perceptible, pudimos escuchar cientos, tal vez miles de almas gritando de sufrimiento. Después de este impactante descubrimiento, la mitad de los científicos renunciaron al proyecto por temor. Esperamos que lo que hay allá abajo se quede. Como comunista no creo en la existencia de Dios ni del cielo, pero como científico, ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que fue algo impactante el haber hecho este descubrimiento. Pero sabemos lo que vimos y escuchamos. Y ahora estamos convencidos de que hemos taladrado las mismísimas puertas del infierno. A continuación tenemos las supuestas grabaciones que pudieron registrar los micrófonos de la URSS. Juzgue usted mismo.
Número 4. Una puerta de entrada a las cavernas inundadas es una fisura altamente protegida denominada Agujero del Diablo. Es una unidad independiente del Monumento Nacional de Death Valley y fue designado como un refugio nacional de vida silvestre en 1984 para proteger al pez en peligro de extinción que se encuentra exclusivamente en sus aguas. Los científicos estiman que estos peces han vivido bajo el desierto de manera aislada durante más de 25.000 años. El gran tamaño y la profundidad de este sistema de agua geotérmica nunca han sido plenamente calculado por los científicos, aunque algunos han muerto tratando de explorar estas cuevas. En 1965, Paul Giancontieri y David Rose se sumergieron en el Agujero del Diablo. Equipados con solo máscara de snorkel y aletas, los dos adolescentes se sumergieron en el orificio que se dice que se extiende a una profundidad de más de 900 pies, y tiene la forma de un embudo invertido. A pesar de un esfuerzo de rescate riguroso, ninguno de los hombres fueron encontrados. A pesar de que está cercado por completo y la entrada está muy monitoreada, ha fascinado a varios viajeros en los últimos años, incluyendo el infame residente y líder de la secta condenado, Charles Manson. Cuando Manson llegó al Valle de la Muerte, se obsesionó con encontrar un misterioso agujero que conduciría a su familia y un lugar seguro para vivir en el desierto. Vagó los terrenos baldíos durante días en busca de este lugar y finalmente lo encontró en el Agujero del Diablo. Se rumorea que pasó 3 días sentado con las piernas cruzadas, mirando y meditando en el interior del punto de observación cercado. Estaba seguro de que las aguas estaban bloqueando la puerta al reino subterráneo que proporcionaría refugio y agua para su grupo cuando era necesario. Agujero del Diablo tiene una reivindicación única de fama que mide la actividad sísmica en todo el mundo. Los terremotos tan lejanos como Indonesia han causado que las aguas salpiquen más de 6 pies por encima de los niveles normales. Estas ondas sísmicas han sido comparados con los tsunamis y han ocurrido incluso cuando la Tierra tiembla al otro lado del planeta. No es posible acercarse al Agujero del Diablo, tanto por razones de seguridad y ambientales, pero puede ser visto desde un mirador oficial. En 1965 un grupo de niños entró al agujero para jugar y 2 de ellos no salieron. Buceadores comprobaron la caverna bajo el agua a fondo, pero nunca no pudieron localizar sus cuerpos. Número 3. El Castillo Usca. Y lo que más sostiene el misterio de este recinto es el pozo sin fondo sobre el cual se construyó la capilla, el cual es la puerta del infierno, de donde salían monstruos alados y bestias mitad hombres, mitad animales. Una leyenda que cuenta la historia de una extraña grieta en la parte superior de una caliza, la cual era un enorme hoyo que parecía no tener fin y donde se reportan extrañas apariciones. Los lugareños comenzaron a llamarlo el agujero al infierno y evitaban pasar por ahí en la noche. Contaban que criaturas mitad hombres mitad animal salían de ahí para matar ganado y causar caos durante la noche, por lo que cualquiera que caminara por ahí estaba en peligro, pudiendo ser convertido en un monstruo. La gente de la localidad se dispuso a tapar el hoyo con piedras sin tener éxito, ya que el agujero se tragaba todo lo que entraba. Se dice que un duque del clan Duba le ofreció a un prisionero el perdón completo si dejaba que lo bajaran por el agujero con una cuerda y reportara todo lo que viera. El hombre aceptó y descendió. A poca distancia todo era silencio, pero después comenzó a gritar sin control. Fue subido a la superficie y los presentes se dieron cuenta de que el cabello del prisionero se había vuelto blanco y había enloquecido. La grieta fue cubierta con planchas de piedra, levantando la capilla sobre él para sellar el hoyo al infierno. Por el año 1836, el poeta Karel Inegmacha pasó una noche en el castillo y después escribió una carta a su amigo Edward Hindley en la cual relataba las extrañas visiones que tuvo a través de sus sueños en donde descendía por el hoyo. Además de todo lo anterior, en el castillo Usca también se reportan fenómenos paranormales. Algunos cuentan que han visto un caballo sin cabeza, una mujer en vestido antiguo que se asoma por la ventana. En el sótano se cree que hay restos de bestias que han emergido del hoyo. También se ha visto a un enorme perro negro con rasgos humanos. Muchos investigadores de lo paranormal, extraterrestres y de lo oculto han visitado el castillo para probar la veracidad de la puerta al infierno.
Algunos indican que el castillo Uzca fue construido de acuerdo a principios de la geometría sagrada, por lo que el lugar puede ser una puerta de teletransportación o para viajar en el tiempo. Sean demonios o historias medievales, la ubicación y la historia detrás del castillo Uzca lo hace uno de los lugares más misteriosos del mundo y uno de los lugares más aterradores de entrada al Averno. Número 2. Algunos creen que este extraño pozo esconde poderes sobrenaturales. Este misterioso pozo sin fondo ubicado en el noroeste del Pacífico norteamericano ha sido tema de historias por décadas. La mera existencia del agujero es un asunto de gran controversia, ya que nadie está seguro de lo que es. En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Mel Batters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Manastach Ridge, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado, o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero según Mel era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación, tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de un sonido metálico, también lo probó con televisiones de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Uno de los misterios que preocupaba a Mel era que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Cuando llevaba 25 kilómetros aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. Al hacerse una investigación no se comprobó que estos territorios estuvieran a nombre de Mel Batter. El pozo hasta ahora es todo un misterio sin explicación y quizás sea verdaderamente una de las entradas al infierno en la Tierra. Número 1. A pocos minutos de la frontera con Canadá, el río Brule se divide en un accidente geográfico que lleva años desafiando una explicación. En un punto, el río se bifurca en una doble catarata. La mitad del agua sigue su curso, la otra mitad desaparece en un agujero en el suelo y nadie sabe a dónde va. El agujero tiene el intrigante nombre popular de la tetera del diablo o caldera del diablo. Se trata de una cavidad natural en la roca a la que va a parar aproximadamente la mitad del caudal en un espectacular salto de agua. El río Brule no es el único que tiene estos caprichosos accidentes de la naturaleza que hacen desaparecer parte de su caudal, pero lo normal es que el agua acabe reapareciendo a cierta distancia. Lo que hace única a la tetera del diablo, es que los geólogos no han sido capaces de explicar a dónde va el agua que cae en el agujero, y no será porque no lo hayan intentado. La hipótesis más lógica es que la parte del Brule que desaparece discurra bajo tierra hasta desembocar en el cercano lago superior. El problema es que nunca se ha podido demostrar esta conexión. A lo largo de décadas, diferentes científicos y curiosos han arrojado a la tetera del diablo toda clase de objetos con la esperanza de verlos aparecer en el lago. Se han vertido tintes en el agua, pelotas de ping-pong y hasta localizadores GPS. Nunca se han vuelto a encontrar. La explicación a esos objetos desaparecidos es que el agua simplemente se filtre por un sistema de grietas en el subsuelo que hagan de colador, pero eso no concuerda con el enorme volumen de agua que cae en la tetera del diablo. Sencillamente es demasiada como para que pueda evacuarse así. Si el agua no va a parar al lago desde grietas, podría desembocar en un túnel o caverna lo bastante grandes. Esta teoría tendría sentido si el lecho de roca sobre el que discurre el río fuese de piedra blanda como la caliza. Sin embargo, se trata de riolita, un equivalente volcánico del granito mucho más duro y que no tiende a formar túneles o pozos por la erosión del agua. Hablando de roca volcánica, hay una tercera hipótesis que explica que el pozo donde cae el agua haya podido conectar a gran profundidad con una antigua tubería formada por la lava.
El río deja caer en la tetera del diablo numerosos restos de madera y todo tipo de sedimentos, sobre todo cuando hay tormentas. De momento la tetera del diablo es constantemente vigilada, ya que si alguien lanza un cuerpo, en ella se cometería el crimen perfecto. A las 10 de la mañana la plaza no estaba llena. Poco a poco los que se quedaron fuera de la basílica se dieron cuenta de la presencia de un personaje muy particular, tanto que parecía como de cera, descalzo, con un hábito viejo y raído, apoyado en un tronco y entregado a la oración. Hubo muchos ojos sobre él y su aparente inmovilidad, hasta que esta nube se posó sobre el Vaticano y comenzó el aguacero. Aguacero con granizo. Y él permanecía allí mientras todos corrían a estampar entre las columnas o lo buscaban solamente para tomarle una foto. De repente esta mujer se quedó a su lado para cubrirlo con su sombrilla. Y este caballero, de la nada, decidió salirse del colonato, arrodillarse a su lado y rezar. Así permanecieron los tres durante la mayor parte de la misa. Estaban rodeados de lentes, pero no les importaba. El fraile rompió el silencio para darle a su vecino el saludo de la paz, primero hablando en italiano y luego en inglés. Los quiero urgir a que en lugar de tomarme fotos se den cuenta de los tiempos tan difíciles que vivimos, muy difíciles. Este nuevo Papa tendrá un trabajo muy difícil y debemos rezar y prepararnos para sufrir. Muchos sufrimientos vienen para la Iglesia, el Vaticano y el mundo. Nos acercamos a los últimos tiempos. Así que más que a mí, espero que se den cuenta de los tiempos a los que nos acercamos. Ambos parecían indiferentes a la lluvia. Se llamaba Máximo y venía de Asís. Esperó al final de la misa para hablarle a la gente que llevaba rato lo viendo inmóvil. Al salir el sol otra vez, se levantó con la ayuda del desconocido que rezó casi 2 horas a su lado. Cuando acabó la misa, se despidieron y agradeció el gesto de estas 2 personas. ¿Este gesto tiene un significado especial para usted? Sí, que si nos arrodillamos delante de Dios, Él nos provee, Él nos da todo. Sobre todo es importante estar unidos para pedirle a Jesús que tenga misericordia en estos tiempos. Tantas personas sufren, tantas personas de verdad viven en dificultad y no saben cómo salir adelante. Y la Iglesia tiene tanto que dar. Es más que una institución humana, solo que a veces la gente lo confunde. Esta no es una elección de un jefe de Estado, no es una cuestión política, es algo espiritual, es el Espíritu Santo al que hay que pedirle que nos dé un Papa. Es un Papa que va a sufrir mucho porque tiempos severos esperan a la Iglesia y a la autoridad del Vaticano. No faltará quien en Roma lo llame un loco radical. Sin embargo, hoy los radicales fueron ella y él, que tuvieron el valor que nos faltó a los demás. La plaza se secó rápidamente, los cardenales salieron a almorzar, mientras los demás nos llevamos en la mente esta imagen que cada quien interpretó a su manera. Esto sucedió el 27 de abril del 2014. Se celebraba una misa en el Vaticano por el Papa Francisco. Sin embargo, sucedió algo completamente impactante. Tanto como los fieles que asistieron a la misa, como el mismo Papa, pronunciaron amén al término de que el coro entonara un cántico, en el cual se escuchaba perfectamente la palabra Lucifer, catalogando esta ceremonia como una misa satánica, un evento que fue grabado completamente y que cualquier persona puede volver a verlo sin problema alguno. Sin duda, lo que sucedió en esta misa fue un hecho sin precedentes, que a más de uno dejó completamente atónito, pero analicemos más de cerca este polémico caso.
matinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.